Antes de que Pablo Escobar fuera el rey de la cocaína, hubo un hombre que le enseñó el camino. Carlos Leder fue quien le mostró cómo transformar la coca colombiana en oro blanco americano. Juntos construyeron el imperio más poderoso del crimen, pero su amistad terminaría en traición cuando el poder los enfrentó. Esta es la historia del socio olvidado de Escobar, el visionario de mente que inventó el narcotráfico moderno. No olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para conocer las historias más impactantes del crimen organizado, y cuéntanos en los comentarios. ¿Conocías la influencia de Carlos Leder en el imperio de Pablo Escobar? Capítulo 1. El visionario de mente armenia, Quindío, Colombia, 1949. Carlos Enrique Leder Rivas. Nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, una pequeña ciudad en el corazón del eje cafetero colombiano. Su padre, Wilhelm Leder, era un ingeniero alemán que había llegado a Colombia en los años 30 oficialmente buscando oportunidades en la industria cafetera, pero llevando consigo algo más peligroso, una admiración secreta por la ideología nazi que había dejado atrás en Europa. Su madre, Elena Rivas, era una mujer colombiana de clase media que trabajaba como secretaria en una empresa local. La combinación de sangre alemana y colombiana crearía en Carlos una personalidad compleja, la disciplina y metodología germana mezclada con la astucia y adaptabilidad criolla. Desde pequeño, Carlos mostró signos de una inteligencia excepcional, pero también de una personalidad perturbada. Era un niño solitario, obsesivo, que podía pasar horas estudiando mapas o desarmando radios para entender cómo funcionaban. Su padre le inculcó no solo conocimientos técnicos, sino también una visión del mundo marcada por ideas de superioridad racial y desprecio por las instituciones democráticas. Perfil psicológico, el visionario de mente. Los especialistas que años después estudiarían la personalidad de Carlos Leder lo definirían como un psicópata con rasgos narcisistas y megalómanos. Su mente funcionaba de manera diferente, donde otros veían obstáculos, él veía oportunidades, donde otros respetaban límites, él los destruía metódicamente. A los 15 años, Carlos ya había desarrollado las características que lo definirían toda su vida. Una inteligencia brillante para los negocios, una ausencia total de escrúpulos morales, y una obsesión enfermiza con el poder y el control. Pero había algo más perturbador, una fascinación creciente con Adolf Hitler y la idea de crear un nuevo orden en América Latina. Durante su adolescencia en Armenia, Carlos observaba el negocio cafetero de su región natal, pero su mente ya estaba imaginando algo mucho más grande. Había oído rumores sobre plantas especiales que crecían en otras regiones de Colombia, plantas que podrían valer mucho más que el café si se sabían procesar y comercializar correctamente. En 1967, a los 18 años, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida: emigrar a Estados Unidos. Oficialmente iba a estudiar, pero en realidad buscaba algo más ambicioso: entender el mercado estadounidense para drogas ilegales que comenzaba a explotar con la cultura hippie y la contracultura de los años 60. Capítulo 2. El aprendizaje en Estados Unidos. Detroit, Michigan, 1968. Carlos llegó a Detroit con una pequeña herencia de su padre y una mente llena de planes. Se inscribió en cursos básicos de inglés y administración, pero su verdadera educación ocurría en las calles, los bares y los clubes donde comenzaba a florecer la cultura de las drogas en Estados Unidos. Detroit en los años 60 era una ciudad en transformación. La industria automotriz atraía trabajadores de todo el país, creando una población joven con dinero para gastar en entretenimiento. Carlos rápidamente identificó una oportunidad. Había una demanda creciente de marihuana, pero la oferta era inconsistente y de baja calidad. Sus primeros pasos en el narcotráfico fueron modestos. Compraba pequeñas cantidades de marihuana a traficantes locales y las revendía a estudiantes universitarios y trabajadores de las fábricas. Pero desde el principio su enfoque era diferente. Mientras otros traficantes improvisaban, Carlos llevaba registros meticulosos: quiénes eran sus clientes, cuánto compraban, con qué frecuencia, qué calidad preferían. En 1969, fue arrestado por primera vez por posesión de marihuana. Pasó 18 meses en una prisión federal, una experiencia que, lejos de disuadirlo,
se convirtió en su universidad criminal. En prisión conoció a traficantes más experimentados, aprendió sobre rutas de contrabando, sistemas de lavado de dinero, y sobre todo desarrolló contactos que serían fundamentales para su futuro. La revolución mental fue durante su tiempo en prisión que Carlos tuvo lo que él mismo llamaría después su revolución mental. Leyó extensivamente sobre historia militar, estrategia empresarial y sistemas políticos. Pero su lectura más influyente fue Mein Kampf de Adolf Hitler, un libro que reforzó sus ideas sobre superioridad, control y la creación de imperios. Carlos no era simplemente un admirador casual de Hitler, desarrolló una obsesión patológica con sus métodos de propaganda, control social y construcción de sistemas totales de poder. En su mente distorsionada, el narcotráfico no era solo un negocio, era una forma de guerra contra el sistema establecido, una manera de crear un nuevo orden donde él sería el líder supremo. Al salir de prisión en 1971 mofeños, Carlos había tomado una decisión, regresaría a Colombia, pero no como el joven que había salido. Volvería como un revolucionario con un plan para transformar el negocio de las drogas desde una actividad artesanal a una industria global. Capítulo 3. El regreso a Colombia y el encuentro con Escobar. Medellín, Antioquia, 1972. Carlos regresó a Colombia con algo que ningún otro traficante tenía: una comprensión profunda del mercado estadounidense de drogas. Durante sus años en Estados Unidos, había identificado las debilidades del sistema, las rutas más eficientes, los métodos de pago, y sobre todo, había entendido que la verdadera fortuna no estaba en vender marihuana, sino en un producto que apenas comenzaba a conocerse: la cocaína. Su primer destino no fue Armenia, sino Medellín. Había oído hablar de un grupo de jóvenes criminales que estaban innovando en el mundo del contrabando: los hermanos Ochoa, Gonzalo Rodríguez Gacha, y especialmente un joven ambicioso llamado Pablo Emilio Escobar Gaviria. El encuentro entre Carlos Leder y Pablo Escobar ocurrió en un bar discreto del centro de Medellín, en marzo de 1973. Ambos tenían 24 años, ambos eran ambiciosos, pero sus personalidades eran complementarias. Pablo era intuitivo, carismático, con un entendimiento natural de la psicología humana. Carlos era metódico, visionario, con conocimientos técnicos y experiencia internacional. La química perfecta. Su primera conversación duró toda la noche. Carlos le explicó a Pablo lo que había visto en Estados Unidos: una demanda insaciable de drogas de alta calidad, precios que multiplicaban por 50 el valor de la coca colombiana, y un sistema de distribución que podía ser optimizado con métodos empresariales modernos. Pablo, por su parte, le mostró a Carlos la realidad colombiana: rutas de contrabando establecidas, conexiones con cultivadores de coca, redes de corrupción con autoridades locales, y sobre todo, una organización criminal en crecimiento que necesitaba exactamente lo que Carlos podía ofrecer: visión internacional y conocimientos técnicos. Su sociedad se formalizó con un apretón de manos y una promesa: juntos construirían el imperio criminal más poderoso del mundo. Carlos sería el cerebro logístico e internacional, Pablo sería el líder operativo y el rostro visible. Pero desde el principio, había una tensión subyacente: ambos tenían egos enormes y visiones de liderazgo absoluto. Los primeros experimentos, su primer proyecto conjunto fue revolucionario para su época. Mientras otros traficantes seguían moviendo pequeñas cantidades de coca por métodos tradicionales, Carlos propuso algo audaz: usar aviones pequeños para transportar cargamentos masivos directamente desde Colombia hasta pistas clandestinas en Florida. Carlos no solo tenía la idea, tenía los conocimientos para ejecutarla. Durante su tiempo en Estados Unidos, había aprendido a pilotar aviones pequeños, había estudiado rutas aéreas, patrones de vigilancia, y había identificado cientos de pistas abandonadas o poco vigiladas en el sur de Estados Unidos. Su primer vuelo exitoso ocurrió en agosto de 1973. Carlos piloteó personalmente un Cessna 210 cargado con 200 kilos de cocaína pura, desde una pista improvisada en Antioquia,
hasta una finca abandonada en los Everglades de Florida. El cargamento se vendió en Miami por $2 millones, una suma astronómica para la época. Pero el verdadero genio de Carlos no estaba solo en el transporte, sino en haber creado un sistema. Estableció códigos de comunicación por radio, sistemas de respaldo en caso de interceptación, redes de distribución en múltiples ciudades estadounidenses, y métodos de lavado de dinero que involucraban bancos en Panamá y las Islas Caimán. Capítulo 4. La construcción del Imperio Norman Sky, Bahamas 1978 para 1978 para 1978. La sociedad entre Carlos Leder y Pablo Escobar había generado fortunas que superaban sus sueños más ambiciosos. Pero Carlos tenía una visión aún más grandiosa: crear su propio territorio, un lugar donde pudiera operar sin interferencias gubernamentales, donde pudiera ser el rey absoluto de su propio reino. Su objetivo era Norman Sky, una pequeña isla de 300 hectáreas en el archipiélago de las Bahamas, ubicada estratégicamente a solo 350 kilómetros de la costa de Florida. La isla tenía todo lo que Carlos necesitaba: una pista de aterrizaje, edificaciones básicas, y sobre todo una ubicación perfecta para operaciones de tráfico aéreo hacia Estados Unidos. La compra de Norman Sky fue una operación compleja que demostró la sofisticación de la organización que Carlos había ayudado a crear. Utilizó una red de empresas fantasma registradas en Panamá, abogados corruptos en Nassau, y sobornos a funcionarios de inmigración para adquirir legalmente la isla por $45 millones. El reino de la cocaína. Una vez que controló Norman Sky, Carlos implementó su visión más megalómana: crear un narcoestado en miniatura. La isla se convirtió en mucho más que una base de operaciones, se transformó en su reino personal donde era el emperador absoluto. Las transformaciones que hizo a Norman Sky revelaban tanto su genio logístico como su mente perturbada. Amplió la pista de aterrizaje para recibir aviones más grandes, construyó hangares subterráneos para ocultar aeronaves, instaló sistemas de radar para detectar aproximaciones, y estableció una red de comunicaciones que le permitía coordinar vuelos desde Colombia hasta Estados Unidos con precisión militar. Pero los detalles más inquietantes revelaban su obsesión con el poder total. Construyó una mansión fortificada en el centro de la isla, rodeada de búnkers de hormigón armado. En su despacho privado colgaba un retrato de Adolf Hitler junto a mapas de América Latina, marcados con sus planes de expansión. Tenía una biblioteca especializada en historia militar nazi, y libros sobre técnicas de interrogatorio y control mental. La operación perfeccionada desde Norman Sky, Carlos perfeccionó el sistema que había comenzado con Pablo Escobar. Los aviones llegaban desde Colombia cada 2 días, cargados con entre 300 y 500 kilos de cocaína pura. La droga se almacenaba en búnkers subterráneos mientras esperaba el transporte final hacia Estados Unidos. Carlos había desarrollado un sistema de rotación de pilotos, rutas variables, y códigos de comunicación que cambiaban semanalmente. Sus operaciones eran tan sistemáticas que llevaba registros detallados de cada vuelo, fecha, piloto, cantidad de droga, ruta utilizada, y ganancia obtenida. Durante el apogeo de Norman Sky, entre 1978 y 1982, se estima que por la isla pasaron más de 3,000 toneladas de cocaína, con un valor de mercado superior a los $100,000 millones. Carlos no solo se había convertido en multimillonario, había creado la infraestructura que transformaría el narcotráfico de un negocio artesanal a una industria global. La vida en el paraíso envenenado, pero Norman Sky también se convirtió en un escenario del poder corrompido y la locura progresiva de Carlos. La isla funcionaba según sus reglas absolutas. Él decidía quién podía entrar y salir, qué actividades estaban permitidas, e incluso qué banderas se izaban cada día. Sus fiestas eran legendarias por su extravagancia y su decadencia. Políticos corruptos de Bahamas, traficantes internacionales, pilotos mercenarios, y prostitutas de alto nivel se mezclaban en celebraciones que duraban días. Durante estas fiestas, Carlos mostraba su cara más perturbadora,
disfrutaba humillando a sus invitados forzándolos a presenciar ejecuciones de traidores, y realizando ceremonias, donde combinaba ritual nazi con sacrificios simbólicos. Sus empleados en la isla vivían bajo un régimen de terror. Carlos mantenía disciplina mediante castigos brutales. Trabajadores que cometían errores eran azotados públicamente. Quienes mostraban deslealtad simplemente desaparecían. En el centro de la isla había un cementerio improvisado, donde según testimonios posteriores, Carlos enterraba personalmente a quienes lo habían traicionado. Capítulo 5. La ruptura con Escobar. Medellín 1982. El éxito de Norman's Cay había convertido a Carlos Leder en una figura poderosa e independiente dentro del cartel de Medellín. Pero su creciente megalomanía y sus obsesiones ideológicas comenzaron a crear tensiones con Pablo Escobar y los otros líderes de la organización. La primera grieta seria apareció en 1981 cuando Carlos propuso lo que él llamaba el Plan América Latina, una estrategia para usar el dinero del narcotráfico para financiar movimientos políticos de extrema derecha en toda la región, con el objetivo final de crear una confederación de narcoestados bajo su liderazgo. Pablo Escobar, aunque brutalmente pragmático, entendía que las ideas políticas de Carlos eran demasiado extremas y atraerían atención internacional no deseada. Prefería un enfoque más directo: comprar políticos individuales, corromper funcionarios específicos, mantener el negocio funcionando sin aventuras ideológicas grandiosas. El choque de egos. La tensión explotó durante una reunión en una finca cerca de Medellín en marzo de 1982. Carlos había llegado con un plan detallado para usar Norman's Cay como base de un movimiento de liberación latinoamericano financiado con dinero de la cocaína. Pablo escuchó en silencio mientras Carlos explicaba mapas, cronogramas y alianzas propuestas con dictadores militares de la región. Cuando Carlos terminó su presentación, Pablo fue directo: hermano, nosotros estamos en el negocio de la coca, no en el negocio de la política. Tu isla funciona perfectamente para mover mercancía. No la dañemos con estas ideas locas. La respuesta de Carlos reveló la profundidad de su megalomanía. Pablo, tú piensas como un pequeño criminal. Yo pienso como un conquistador. Tenemos el dinero para cambiar la historia de este continente. ¿Vas a conformarte con ser un traficante rico o quieres ser un emperador? Esa conversación marcó el principio del fin de su sociedad. Pablo entendió que Carlos ya no era el socio estratégico que había conocido. Se había convertido en un fanático peligroso cuyas obsesiones amenazaban toda la operación. La guerra silenciosa. Lo que siguió fue una guerra silenciosa entre antiguos socios. Pablo comenzó a desarrollar rutas alternativas que no dependían de Norman's Cay, estableciendo conexiones directas con traficantes mexicanos y creando nuevas rutas a través del Pacífico. Carlos, por su parte, empezó a actuar de manera cada vez más independiente, estableciendo contactos con otros cárteles y tratando de crear su propia organización separada. La ruptura definitiva llegó en diciembre de 1982. Cuando Carlos descubrió que Pablo había estado enviando información sobre las operaciones de Norman's Cay a contactos en la DEA, como parte de una estrategia para eliminar a su rival sin enfrentamiento directo. Carlos nunca perdonó lo que consideró la traición suprema. En una conversación telefónica interceptada años después se le escuchó decir: Pablo Escobar me enseñó que en este negocio no hay amigos, solo aliados temporales. Pero olvidó que yo le enseñé cómo funciona este negocio. Sin mí él seguiría siendo un ladrón de carros de Medellín. Capítulo 6. El principio del fin. Norman's Cay para 1983. Cohesión internacional sobre Norman's Cay había alcanzado niveles insostenibles. El gobierno de Estados Unidos, que inicialmente había tolerado las operaciones de Carlos como un problema de las Bahamas, comenzó a entender la magnitud de la amenaza que representaba una base de narcotráfico operando a solo 350 kilómetros de sus costas. La administración de Ronald Reagan lanzó la Operación Bahamas, una iniciativa conjunta entre la DEA, la Coast Guard y el FBI para desmantelar las operaciones de Norman's Cay.
Carlos respondió de la única manera que conocía, escalando la confrontación. Transformó Norman's Cay en una fortaleza armada. Importó armamento militar, contrató mercenarios internacionales y estableció sistemas de defensa que incluían lanchas rápidas patrullando las aguas territoriales y sistemas de misiles tierra-aire para derribar aeronaves hostiles. Pero su movimiento más peligroso fue político. Aprovechando sus conexiones con funcionarios corruptos del gobierno de Bahamas, Carlos comenzó a presionar para que el país rompiera relaciones diplomáticas con Estados Unidos y se declarara zona libre de influencia imperialista norteamericana. La paranoia total, el aislamiento creciente convirtió a Carlos en un paranoico total. Sus antiguos aliados lo habían abandonado, sus socios lo consideraban demasiado peligroso y su única base de poder estaba bajo asedio constante. En Norman's Cay, rodeado de mercenarios y psicopantes, Carlos comenzó a mostrar signos claros de desequilibrio mental severo. Sus empleados reportaron comportamientos cada vez más erráticos, hablaba solo durante horas, realizaba ceremonias nocturnas donde quemaba documentos mientras leía discursos de Hitler y había comenzado a ejecutar personalmente a cualquiera que mostrara signos de deslealtad. En abril de 1983, tras Timas, Carlos tomó la decisión que sellaría su destino. Declaró unilateralmente la independencia de Norman's Cay como República Libre de Leder. Envió una carta al gobierno de Bahamas, a Estados Unidos y a las Naciones Unidas anunciando la formación de un nuevo estado bajo su liderazgo absoluto. El mundo respondió con una mezcla de incredulidad y alarma. Carlos Leder había cruzado la línea entre el crimen organizado y el terrorismo de Estado. Ya no era solo un traficante, se había convertido en una amenaza directa al orden internacional. Capítulo 7. La caída del emperador loco. Medellín, febrero de 1987. La presión combinada de Estados Unidos, el gobierno colombiano y sus antiguos socios del cartel de Medellín finalmente obligó a Carlos Leder a abandonar Norman's Cay en 1984. Regresó a Colombia como un fugitivo internacional, pero lejos de rendirse intensificó sus actividades más peligrosas. Estableció una base de operaciones en una finca fortificada en las montañas de Antioquia, desde donde continuó coordinando operaciones de narcotráfico, pero ahora combinadas con actividades que las autoridades clasificaron como terrorismo. Carlos había comenzado a financiar grupos guerrilleros, no por simpatía ideológica sino como parte de su guerra personal contra el imperialismo norteamericano. Su último gran proyecto fue la creación del Movimiento Latino Nacional, una organización política que mezclaba nacionalismo extremo, antisemitismo y apologética del narcotráfico como forma legítima de resistencia antiimperialista. Carlos se había convencido de que era un revolucionario histórico comparable a Bolívar o Hitler. La traición final, pero su aislamiento era total. Pablo Escobar y los otros líderes del cartel de Medellín lo consideraban un pasivo peligroso. El gobierno colombiano había puesto una recompensa de $10 millones por su captura. Estados Unidos había aumentado la recompensa a 25 millones. Y lo más peligroso, algunos de sus propios hombres comenzaron a ver esa recompensa como más atractiva que su lealtad. La traición llegó desde dentro. Uno de sus lugartenientes más cercanos, un piloto conocido como el Capi, negoció secretamente con la policía colombiana para entregar información sobre los movimientos de Carlos a cambio de inmunidad y una parte de la recompensa. El 4 de febrero de 1987, fuerzas especiales de la Policía Nacional rodearon la finca donde Carlos se escondía. En lugar de intentar escapar o rendirse, Carlos optó por la resistencia armada. Durante 6 horas, la finca se convirtió en un campo de batalla. El final del visionario demente. Cuando el humo se despejó, Carlos Leder fue encontrado herido pero vivo, escondido en un búnker subterráneo que había construido años atrás. Su captura marcó el fin de una era en el narcotráfico internacional. Durante su arresto, Carlos mostró la misma arrogancia megalómana que lo había caracterizado toda su vida. Sus últimas palabras antes de ser esposado fueron: "Ustedes pueden capturar mi cuerpo, pero no pueden capturar mis ideas. He creado algo que transformará el mundo para siempre". Tenía razón de manera perturbadora. Aunque Carlos Leder había caído, los métodos que había desarrollado, las rutas que había establecido y el modelo de narcotráfico globalizado que había creado continuarían funcionando durante décadas. Capítulo 8.
El legado del piloto loco. Prisión Federal de Estados Unidos, 1987-2020. Carlos Leder fue extraditado inmediatamente a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por narcotráfico, lavado de dinero y conspiración. Durante su juicio en Jacksonville, Florida, el gobierno estadounidense presentó evidencia de que había sido responsable del transporte de más de 3,000 toneladas de cocaína a Estados Unidos, con un valor estimado de $150,000 millones. Su defensa fue tan megalómana como su carrera criminal. Carlos se representó a sí mismo parcialmente, utilizando el juicio como plataforma para exponer sus teorías sobre la guerra económica contra el imperialismo norteamericano. Afirmó que el narcotráfico era una forma legítima de resistencia contra la dominación económica de Estados Unidos sobre América Latina. El jurado no se impresionó. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 135 años adicionales en prisión federal. El modelo Leder desde su celda en una prisión de máxima seguridad. Carlos tuvo 3 décadas para reflexionar sobre su legado, y ese legado es perturbadoramente significativo. Había inventado el modelo de narcotráfico que todos los cárteles posteriores seguirían. La estructura que Carlos desarrolló: rutas aéreas internacionales, bases de operaciones en territorios con gobiernos débiles, sistemas de lavado de dinero multinacional, redes de corrupción política y la integración vertical desde la producción hasta la distribución se convirtió en el estándar de la industria criminal global. Los carteles mexicanos adoptaron sus métodos de transporte aéreo. Los grupos africanos copiaron su modelo de bases insulares. Las mafias europeas implementaron sus sistemas de lavado de dinero. Carlos Leder había creado el manual de operaciones del crimen organizado moderno. La liberación inesperada en junio de 2020 vencía Esqueta. Después de 33 años en prisión, Carlos Leder fue liberado discretamente por el gobierno estadounidense y deportado a Alemania. Las circunstancias de su liberación fueron misteriosas. Oficialmente fue por cooperación con las autoridades, pero nunca se reveló qué información había proporcionado. A los 71 años, Carlos emergió de prisión como un anciano olvidado por el mundo que había ayudado a crear. El narcotráfico había evolucionado far más allá de sus métodos originales. Nuevas drogas sintéticas, rutas digitales y organizaciones más sofisticadas habían reemplazado sus innovaciones de los años 70 y 80. El profesor del crimen, pero su influencia perdura de maneras que van más allá del narcotráfico. Los métodos organizacionales que Carlos desarrolló o estructuras celulares, compartimentación de información, sistemas de respaldo múltiples, y la combinación de actividades legales e ilegales, han sido adoptados por organizaciones criminales de todo tipo. Grupos terroristas utilizan sus técnicas de financiamiento. Organizaciones de cibercrimen emplean sus métodos de lavado de dinero. Incluso algunas corporaciones multinacionales han adoptado versiones legales de sus estrategias de evasión regulatoria. Carlos Leder no solo fue el socio fundador de Pablo Escobar, fue el arquitecto intelectual del crimen organizado moderno. Su mente brillante y perturbada creó un modelo que transformó el crimen de una actividad local a una industria global. La pregunta final: la historia de Carlos Leder plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del genio criminal. ¿Hasta qué punto su éxito se debió a su inteligencia superior, y hasta qué punto a su ausencia total de escrúpulos morales? ¿Qué habría logrado si hubiera aplicado su genio a actividades legales? Tal vez la respuesta más perturbadora es que Carlos Leder demostró cómo una mente brillante, sin limitaciones éticas y con recursos suficientes, puede crear sistemas que perduran mucho más allá de su creador. Su legado no son solo las drogas que traficó o el dinero que lavó, es haber demostrado que el crimen organizado puede operarse con la sofisticación de una corporación multinacional. Desde algún lugar de Alemania, donde vive bajo identidad protegida, Carlos Leder observa un mundo que él ayudó a crear. Un mundo donde sus métodos se han vuelto tan comunes que ya nadie recuerda que un piloto loco con obsesiones nazis los inventó en una isla perdida del Caribe. Pablo Escobar se convirtió en el rostro público del cartel de Medellín, pero fue Carlos Leder quien le enseñó cómo transformar la coca en oro.
Fue el socio olvidado quien creó la fórmula que todos los demás copiarían. Fue el visionario demente que inventó el narcotráfico moderno, y al hacerlo, cambió el mundo para siempre. En los cielos del Caribe, donde una vez volaron sus aviones cargados de cocaína, otros traficantes siguen utilizando rutas que él estableció hace 5 décadas. Su verdadero legado no está en los túneles que cavó o las islas que compró, sino en haber demostrado que el crimen, cuando se organiza con visión empresarial y se ejecuta sin límites morales, puede rivalizar con el poder de los estados. La historia de Carlos Leder es la historia de cómo un genio criminal puede crear un monstruo que lo supera y sobrevive a su caída. Conclusión: Carlos Leder Rivas no fue simplemente un narcotraficante, fue el arquitecto intelectual del crimen organizado moderno. Su mente brillante y perturbada creó métodos que transformaron el narcotráfico de una actividad artesanal a una industria global. Como socio fundador de Pablo Escobar, le enseñó al futuro rey de la cocaína cómo convertir la coca colombiana en un imperio internacional. Su legado perdura en cada ruta de contrabando que funciona hoy, en cada sistema de lavado de dinero que emplean los carteles modernos, y en cada organización criminal que opera con la sofisticación de una corporación multinacional. Carlos Leder demostró que el crimen, cuando se organiza con visión empresarial y se ejecuta sin límites morales, puede rivalizar con el poder de los estados. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Carlos Leder fue un genio criminal, o simplemente un sociópata con suerte? ¿Conocías su influencia en el imperio de Pablo Escobar? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a Ecos del Mundo Narco para más historias impactantes del crimen organizado. Gracias por acompañarnos en este viaje por la mente del visionario demente que inventó el narcotráfico moderno. Nos vemos en el próximo documental.